Ya, queridos míos, sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de Sistema Inmune 3, Inmunidad Adaptativa Celular. Bien, así que, tal como les decía a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva clase de biología. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes comprendan cuál es el mecanismo de acción de la inmunidad adquirida a nivel celular, ¿ok? Es importante registrar nombre y curso en el chat por el tema de la asistencia. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Bueno, la clase pasada, chicos, revisamos cómo es que la inmunidad adquirida podía actuar a dos niveles. A un nivel humoral, es decir, que ataque a patógenos extracelulares, y a un nivel celular, es decir, que ataque o destruya células, células tuyas, células propias, que han sido infectadas por microorganismos o patógenos intracelulares, o bien células tuyas que están llenas de microorganismos que fueron fagocitados. Entonces, esas células deben ser destruidas porque no puede haber nada ajeno a tu cuerpo en el interior de tu célula. Bien, entonces la semana pasada vimos inmunidad humoral, en donde los microorganismos extracelulares eran eliminados con la ayuda de los linfocitos B, dado que estos, cuando se transforman en células plasmáticas, disparan literalmente anticuerpos. Y estos anticuerpos tienen la capacidad de unirse a los patógenos y con ello permitir, por ejemplo, opsonización, es decir, hacer que sean más sabrosos los patógenos para los macrófagos, permitir también la destrucción del mismo, también la sedimentación, que estos decanten, etcétera, neutralizar a los patógenos. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre cuando los patógenos son intracelulares? Es decir, ejemplo, un virus, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué podemos hacer cuando los patógenos son capaces de ingresar a nuestras células y pasar piola, ¿ya? Que nadie los pilla ahí. Bueno, es ahí en donde entra en acción de la misma inmunidad adquirida o adaptativa la otra línea de ataque, que son los linfocitos T. Entonces, ¿quiénes son los linfocitos T? Bueno, los linfocitos T son los efectores de la inmunidad adquirida o adaptativa de tipo celular. Y existen 4 grandes grupos de linfocitos T, que incluso uno de ellos también estaba metido cuando vimos la semana pasada linfocitos B. Entonces, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos a los linfocitos T helper o CD4, que son los linfocitos que son los coordinadores de la respuesta inmune. ¿Qué es lo que hacen entonces estos linfocitos? Lo que hacen es recibir la información de las células presentadoras de antígeno para decir, hey, hay que matar a este. El linfocito T va a reconocer ese patógeno que se le presentó y va a coordinar la respuesta inmune dependiendo de qué tipo de patógeno se trate. Si es un patógeno extracelular, va a activar a linfocitos B, y si es un patógeno intracelular, va a activar a linfocitos T, citotóxicos, ¿ok? Esta activación, esta proliferación es comunicada a través de un tipo particular de sustancia u hormona que son las citoquinas. Bien, ¿quiénes son los linfocitos T citotóxicos o CD8? Bueno, son los linfocitos que van a matar, van a atacar, van a destruir a las células que han sido infectadas por patógenos intracelulares. Estos linfocitos T citotóxicos pueden ser vírgenes, es decir, que no conocen a un patógeno, entonces hay que, por así decir, activarlos para que ataquen a un patógeno en particular, o pueden ser algunos que venían de memoria, que quedaron de infecciones anteriores, y ahora se van a multiplicar para ir a atacar a ese en particular. Por otra parte, cuando ya está lista la tarea de los linfocitos T citotóxicos, se destruyeron a todos los patógenos, pero aún así siguen activos, con ganas, con sed de sangre de patógenos, aparecen los linfocitos T supresores o reguladores. ¿Y qué es lo que hacen? Estos linfocitos T supresores o reguladores frenan, controlan, disminuyen la actividad
de los linfocitos que están activos. Pueden ser linfocitos B encendidos, linfocitos T encendidos, e incluso macrófagos encendidos. Entonces lo que hacen es, oye, a ver, detente, que ya estamos listos, ya se neutralizó el patógeno, entonces es necesario que usted, chaito, apoptosis. Y se mueren. Finalmente nos va a quedar un grupo de células que van a ser los linfocitos de memoria, que pueden ser B o T, dependiendo del patógeno a atacar. Y estos linfocitos de memoria lo que van a hacer es quedar de manera permanente en nuestro organismo para poder, ya sea, volver a atacar y responder de manera mucho más rápida ante el inminente ataque de un patógeno que ya apareció o ya se cruzó por tu cuerpo en algún momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante indicar con respecto a los linfocitos T? Los linfocitos T maduran, al igual que los B, pero en un lugar particular. Y es un órgano linfático o linfoide que se denomina timo. El timo se ubica acá en la garganta, ¿cierto? Encima, por delante de la tráquea. En los niños está bastante desarrollado, nosotros adultos ya comienza a disminuir, pero igual queda una actividad residual. La gracia de la maduración es que se genera discriminación, ¿ya? Va a discriminar a aquellos linfocitos que tienen la capacidad de atacar a tus propias células, ¿ya? Es decir, en este caso ocurre lo siguiente. Tenemos un linfocito T recién nacido, por así decir, y comienza a presentarse. No sé, esta molécula, ¿es tuya? ¿Es de tu humano? ¿O es patógeno? Chuta. A ver. No, es patógeno. Error, es de tu humano, muerte. Destrucción. Apoptosis, chaito. ¿Ya? No sé, a ver, otra cosa. Esta molécula, ¿es tuya o de tu humano? No, es de mi humano. No, no hay que atacarla. Muy bien, bien hecho. Entonces, los linfocitos T en el timo, cuando maduran, aprenden a diferenciar lo propio de lo ajeno. Y a esa propiedad del sistema inmune adaptativo se le denomina tolerancia, ¿ya? Es decir, los linfocitos tienen que tolerar y no atacar a sus propias células, a las células de su humano, por así decirlo, de su cuerpo a defender. Bien, entonces es importante, se genera un proceso de discriminación. Acá se discrimina y se elimina a aquellos linfocitos que tienen la capacidad de atacar a tus propias células. Tal como cuando usted va a la feria y elige la fruta y escoge la fruta fresca de la fruta que está mala, acá pasa lo mismo. Yo me quedo con los linfocitos que sí o sí no tienen la capacidad de atacar a mis propias células, ¿ya? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si se altera esta característica, se altera esta propiedad, se genera lo que usted conoce como enfermedad autoinmune. ¿Bien? Entonces, no sé si hay preguntas en el chat porque no siempre puedo verlas. ¿Cuál es el tiempo de vida de un linfocito T? Me preguntan. Los linfocitos T, hay linfocitos T que duran semanas, los activos, dependiendo del nivel de infección, pero uno de memoria puede durar toda tu vida, ¿ya? Por ejemplo, contra la fiebre amarilla, toda la vida van a quedar las memorias ahí. Así que eso, tú tienes Profe, una linfocitos. consulta. Sí, te escucho, Mati. En la diabetes tipo 2 cuando ya no quedan receptores de insulina, es porque Se escucha como robot, pero ya sé esos lo que va. linfocitos los destruyen o no. Sí, ya sé lo que va. Mira, se escuchó como robot casi todo, pero me imagino que va hacia de que cuando en la diabetes 2 no hay receptores de insulina, entonces puede haber una causa autoinmune. Eh, sí, dice que mi conexión a internet es inestable y eso es muy malo. Sí, puede haber una enfermedad autoinmune de diabetes. Hay un tipo de diabetes que se origina
producto de que hay anticuerpos que van a atacar a tus receptores de insulina o a las células productoras de insulina, que son las células beta del páncreas. No sé si para allá iba tu pregunta, Mati. Ya, ok, gracias, profe. Ya, ya. Acá dicen que, profe, no caché nada. Nico, lo que pasa es que el Mati preguntaba acerca de la diabetes y una de sus causas. Entonces, una de las causas de la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, es una causa autoinmune, en donde tu cuerpo, lamentablemente, genera anticuerpos contra las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Y también el Mati preguntaba si es posible de que se generen anticuerpos contra los receptores de insulina. Sí, es probable, ¿ya? De hecho, hay una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que es ¿cómo se llama? Que es el lupus. El lupus genera anticuerpos contra ADN. Ya, esa cuestión mal, po. Pésimo, horrible. Por acá había otra pregunta. ¿A los niños hay que exponerlo más a los patógenos? La verdad es que sí. Sí. A los niños hay que presentarles los patógenos, chiquillos. Esa es la verdad. Hay que exponerlos, porque si no generas alergias. Bueno, vamos a hablar en todo caso largo y tendido de la alergia en todo caso. Así que sí, a los niños hay que exponerlos a patógenos. ¿Ya? Dicen que acá Selena Gómez y una prima de uno de los chiquillos tiene lupus. Qué triste. Así que ya saben. Ya, ¿qué son los TCR? Ya, esta cuestión no es muy de colegio en todo caso. Pero los TCR son los receptores que tienen los linfocitos en su membrana. Tal como están los anticuerpos, para los linfocitos T están los TCR. Y los TCR son receptores que lo que me van a permitir es reconocer patógenos, igual que los anticuerpos. ¿Ok? Entonces la gracia de los TCR es la siguiente. Observa con atención el mouse para mostrarte la imagen. Acá tenemos el CD8, es el citotóxico, y tiene este TCR en particular que va a reconocer un grupo de moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Ya vamos a hablar de ellas en la diapo que viene. Entonces, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 me presenta un patógeno, lo que le está diciendo al linfocito TCD8 es: mátame, por favor, mátame, que me está atacando un patógeno intracelular. Y él, al que le dijeron, lo va a hacer sí o sí. En cambio, el TCR para un linfocito CD4, que es un T-helper, es capaz de reconocer a una célula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que son receptores que presentan células como, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno. Entonces, tiene la capacidad de reconocer, mira, este es el que hay que atacar. Ok, hay que atacar a ese. Entonces, en pocas palabras, los TCR son los receptores de las células T, con los cuales van a tener la capacidad de detectar al antígeno correspondiente. Ahora, ¿qué es entonces el complejo mayor de histocompatibilidad? Y allá vamos con esta cuestión. En resumen, es su carnet de identidad genético. Escucho. ¿Podría repetir lo que dijo de los TCR? Ya, con esto se puede aclarar más. El TCR es el receptor que tiene la célula T para anclarse al antígeno. ¿Se acuerdan de antígeno anticuerpo? Ya, en este caso sería TCR anticuerpo. Perdón, TCR antígeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los linfocitos B es antígeno anticuerpo? En este caso sería TCR antígeno. Pero como esta inmunidad ataca a células que son tuyas, tus propias células, estos TCR no van a reconocer cualquier cosa, sino que van a reconocer a un tipo especial de proteína que está en la superficie de tus células, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y este complejo mayor de histocompatibilidad es de dos tipos. El de tipo 1 o clase 1 es el que presentan todas las células de tu cuerpo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. Tus células de tu cuerpo, cuando están siendo atacadas por un patógeno intracelular, a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, dicen así: sálvenme, sálvenme por favor. Es casi como una banderita. Sálvenme, aquí yo. Complejo mayor de histocompatibilidad, antígeno del patógeno.
sálvenme, sálvenme. Y va el linfocito TCD8 y dice, ah, no, a esta célula hay que matarla, tiene que morir, ¿ya? ¿Por qué? Porque está siendo atacado. ¿Me siguen? En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 es expresado por células del sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células del sistema inmune? A ver, déjame buscar algo para usar. Ah, ya, mira, aquí tengo un color rosado. Ya, pensemos que este es el antígeno. Complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Célula presentadora de antígeno. Por favor, mata esto. Todo lo que tenga esto hay que destruirlo, por favor, destruirlo. Entonces, en pocas palabras, estos complejos mayores de histocompatibilidad permiten, cuando están peladitos, ¿ya? Tus células no les van a hacer nada. Nada, aquí no pasó nada. Pero cuando presentan y tienen un antígeno, así para mostrar, hay que atacar. Entonces, en pocas palabras, el complejo mayor de histocompatibilidad es, en pocas palabras, tu carnet de identidad genético y permite distinguir lo ajeno de lo propio. Cuando está así, peladito, ¿ya? No pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando esto presenta, oye, hay que atacar a esto? Ah, no, a atacar. Y se activa. Por eso, tal como aparece en la imagen anterior, los TCR, que son como comillas, comillas, por favor, comillas, los anticuerpos, comillas, muy, muy comillas, de las células T se tienen que unir al complejo mayor de histocompatibilidad. No es tan sencillo, la verdad. Entonces, quizás con lo que sigue se puede entender más. Entonces, ¿cómo actúan los linfocitos T helper o colaboradores? Lo que hacen es que, fíjate bien, una célula presentadora de antígeno, pensemos que soy yo, ¿ya? Y acá está el linfocito. Una célula presentadora de antígeno va a procesar al microbio, ya sea un macrófago o una célula dendrítica, procesa el antígeno y lo va a mostrar a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y el linfocito T helper se va a unir y lo reconoce. Entonces dice, oh, maldición, tú, célula del sistema inmune, me estás mostrando a un patógeno porque está atacando células. Sí, por favor, ataca. Perfecto. Entonces, el linfocito T helper lo que va a hacer es producir y activar la respuesta inmune dependiendo del tipo de patógeno, obviamente. Entonces va a Profe, activar macrófagos para destruirlos y además va a activar a linfocitos T citotóxicos o a linfocitos B dependiendo del patógeno. Escucho. cuando se une como al complejo, ¿qué pasa en la célula para saber que está mal? Así como que le entrega algún tipo de señal química, eléctrica, ¿qué es lo que pasa para decir, esto es? Sí, se unen, ay, ya, eso es como más, es como más avanzado, pero se unen unas proteínas que se llaman selectina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe, mira, en forma sencilla, por eso se lo explicaba, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad está vacío, tus linfocitos, por más que pasen y lo toquen, no lo van a tomar, no lo van a pescar, porque como saben que es propio, no lo consideran. Pero cuando ya hay una modificación genética en esto, ¿ya? Una modificación en la forma de la proteína, porque tú ya estás presentando una proteína con algo adicional, ese algo adicional es capaz de enganchar, o por eso, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que los TCR tienen mucha variabilidad. O sea, tú no tienes un único TCR, sino que tienes TCRs, pero con una variedad gigantesca. Entonces, basta que un TCR del linfocito T se enganche con el complejo mayor de histocompatibilidad y antígeno para que diga, oh, esta cuestión está mal, acá hay un problema. Entonces, por eso, se utilizan unas proteínas que se llaman selectinas. Y las selectinas cuando se enganchan y calzan, es de verdad una llave cerradura. Cuando se enganchan y calzan, se activa la liberación de citoquina, se generan segundos mensajeros, ahí como ya más profundo. De hecho, es muy similar al sistema de las hormonas en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta, Yantar. Sí, profe, gracias. Ya, bacán. Entonces, pasemos. ¿Qué pasa entonces cuando el linfocito T helper le dice a un linfocito TCD8, por favor, hay que matar células propias que han sido invadidas por
patógenos. Pasa lo siguiente. El linfocito T CD8 actúa matando tus propias células infectadas. Por lo tanto, lo que hace tu propia célula infectada, tal como les contaba hace un rato atrás, era, a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, levantar una banderita así como, ayúdenme por favor. Entonces, esta banderita de ayúdenme por favor es detectada por el linfocito TCD8, se engancha y va a liberar una serie de proteínas que se llaman perforinas, lo que va a estimular el suicidio celular, o sea, apoptosis. ¿Ya? Es decir, el linfocito TCD8, cuando se une y libera las perforinas, lo que va a hacer en la célula atacada es generar su apoptosis. Así de simple. ¿Ya? Entonces, en resumen de la respuesta inmune, el linfocito T helper es activado por una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos le dice, por favor, sabes que hay unos patógenos intracelulares que hay que destruir. El linfocito T helper dice, perfecto, libera a las citoquinas o citocinas, ¿ya? Que son hormonas que van a estimular a linfocitos T para que se multipliquen. Bueno, hay distintos tipos de citocinas, que esto es muy general, de estos inmunes de los ramos más peludos en la U, ¿ya? Ahora, el linfocito T activado se va a dividir en dos grandes grupos. Va a haber un grupo que son los CD8 citotóxicos que a matar, a atacar al patógeno, y otro grupo que vamos a hacer la memoria en caso de que si llega de nuevo, nos multiplicamos. Los linfocitos T, CD8 que atacan van a destruir a la célula infectada. Esta célula infectada puede ser una célula, no sé, atacada por un virus, una cancerosa, puede ser un macrófago también, ¿okay? Que está lleno de patógenos. Y lo que va a hacer es promover la apoptosis de esta célula infectada. ¿Ya? Este esquema de CPH es bastante sencillo. Bueno, ahí en resumen, lo mismo. Por lo tanto, yo les comenté de un tipo particular de linfocitos T, que son los linfocitos T de supresores o reguladores. Bueno, me quedan 10 minutos. Bueno, estos linfocitos T, supresores o reguladores, hacen lo siguiente. Como se generan tantos linfocitos para ir al ataque, entonces lo que ocurre es lo siguiente. ¡Al ataque! Murieron todos los patógenos habidos y por haber. Entonces van a quedar como linfocitos así como matar, 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 matar. Y ahí es donde llega el linfocito T supresor o regulador y lo que hace es, por favor, ¿sabes qué? Estamos listos, muchas gracias por sus servicios, es momento de decir adiós. Y lo que hacen es que haga apoptosis. ¿Ven lo importante que es la apoptosis? ¿Ya? Y estos linfocitos que quedan así, matar, 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 suicidio. ¿Y con qué nos quedamos? Solo con la memoria. ¿Ya? Por eso el linfocito T supresor o regulador es tan importante, porque evita que se me hiperactiven las respuestas inmunes. En resumen, ¿cuáles son las etapas de la respuesta inmune adaptativa? Son las siguientes. Primero, una fase de reconocimiento. Reconozco al extraño y las células presentadoras de antígeno, ya sea macrófago, dendrítica o dependiendo también linfocito B, detectan al extraño. Fase de activación. Le informan al linfocito T helper, ¿ya?, de que hay que atacar al patógeno. Y el linfocito T helper va a decir, perfecto, libera las citoquinas, que son las hormonas, para que se multiplique, ¿ya? Selección clonal. Generando una fase efectora. Los linfocitos activados, B para un patógeno extracelular, T para un patógeno intracelular, van a ir al ataque contra ese patógeno en particular. Ataque, 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 eliminación de este patógeno. Viene una fase de declinación. Estamos listos, chiquillos, con el trabajo. Es momento de decir adiós. Y los linfocitos T reguladores o supresores van a ir a eliminar esa población de linfocitos que fueron al choque, para quedarnos finalmente con la memoria, que son esos linfocitos que van a quedar ahí
¿ok? En caso de que vuelvan, yo me quedaré esperando para volver al ataque, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las propiedades del sistema inmune adquirido? La tolerancia, es decir, que tienen la capacidad de diferenciar, de discriminar aquello que es propio de lo ajeno, lo cual es importantísimo, porque si no estaríamos matando nuestras propias células. Y cuando esta propiedad de la tolerancia se altera, aparecen las enfermedades autoinmunes. Especificidad. La respuesta inmune es altamente específica. Es a cada patógeno yo atacaré de manera particular. ¿Ok? Cuando esta respuesta inmune pierde su especificidad, también caemos en alergias, en también respuestas autoinmunes. Y memoria, muy importante, ¿por qué? Porque esto me va a permitir que en el caso de que vuelva a aparecer el mismo o uno muy parecido, tu sistema inmune dice, aquí viene este de nuevo a atacarme. Jaja, lo destruyo inmediata y rápidamente. Para ir concluyendo, tenemos dos grandes grupos de inmunidad, y si alcanzamos vamos con las dudas, yo creo que sí. La inmunidad innata, que es aquella que viene por factores genéticos, tú naces con ella y te mueres con ella, ¿ya? Y la inmunidad adaptativa, que se activa producto de la exposición a un patógeno y permite generar una respuesta particular, personalizada. La inmunidad adaptativa de tipo activa es cuando tú generas tus propios anticuerpos. Y tus propios anticuerpos los puedes generar de dos formas. Forma 1, enfermándote. Así es. Si tú te enfermas, generas anticuerpos o generas defensas, ¿ok? Y número 2, de manera artificial, te vacunas. La vacuna es un trocito chiquitito del patógeno y resulta ser solamente la parte que activa tu sistema inmune, es decir, el antígeno. Se te inyecta, cosa de que tu cuerpo diga, ajá, ¿y esto de dónde salió? Genera una respuesta inmune, ya no tan fuerte en ocasiones, pero la idea es generar memoria. Y también puedes adquirir inmunidad adaptativa de tipo pasiva cuando a ti te dan anticuerpos que vienen de otros organismos que lo crearon. Pueden ser anticuerpos que vienen en la leche materna o desde la placenta, que te los dio tu mamá, ¿ok? O pueden ser artificiales, como el caso de, la semana pasada les comentaba, de los sueros, que son animales, caballos, cabras u otros, que generan anticuerpos para poder neutralizar, por ejemplo, venenos de serpientes, arañas, etc. ¿Bien? Para concluir entonces, bien, muy bien, la inmunidad innata siempre está trabajando en nuestra primera barrera, cuando la primera barrera, que son las barreras físicas, químicas, la microbiótica, es pasada, se activa la inflamación, el sistema complemento, los fagocitos, neutrófilos, macrófagos, y cuando esa segunda barrera es superada, se activa la inmunidad adaptativa o adquirida. Si el patógeno es extracelular, se activa el humoral con los linfocitos B para que disparen anticuerpos. Si la inmunidad o el patógeno a atacar es intracelular, se activan los linfocitos T, con la condición y la salvedad del que el linfocito T helper o CD4 colaborador es un linfocito que actúa para ambas inmunidades porque es el coordinador de la respuesta inmune. Los linfocitos T citotóxicos CD8 son los que van a atacar de manera particular a las células infectadas. Y los linfocitos T supresores son los que mandan la orden de, por favor, muéranse, una vez que los linfocitos, sean B o T, hayan terminado su trabajo. Entonces, una cosa importante a considerar es que la inmunidad adaptativa no es que trabaje así como el linfocito T solo para los T y el B, no, es un trabajo en equipo, en conjunto, ¿ya? Por eso todas las inmunidades trabajan en forma colaborativa. Lo que pasa es que se van sacando líneas de defensa, se van activando.